Hola, Dios te bendiga. Bueno, en este día traigo una pequeña reflexión. No sé si en algún momento nos hemos preguntado, ¿cómo puedo yo hacer salvo? Entonces nosotros no podemos hacer salvo por nuestra fuerza. Em, Dice que somos salvos por gracia y misericordia, ¿verdad? Entonces, leyendo un poco en Gálatas capítulo 3, en Gálatas nos habla sobre, em, nos habla sobre la salvación, pero nos habla específicamente también de que nosotros no somos salvos no porque estemos bajo la ley y de que nosotros no podemos hacer salvo por las obras de la ley tampoco, ¿sí? Sino por medio de la misericordia de Dios. Entonces vemos en Gálatas dice que porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Sí? Están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces vemos que en ese entonces, en el tiempo atrás, en el Antiguo Testamento, todos aquellos que estaban bajo la ley y no cumplían la ley y no cumplían o no permanecían en las cosas que estaban escritas en la ley, o sea, no las hacían, eran malditos. Entonces, ¿por qué eran malditos? Porque no obedecían. Porque vemos que en la ley Dios, eh, pues, la misma palabra lo dice ley, dio mandamientos, dio decretos, están los 10 mandamientos, pero no solamente los 10 mandamientos, sino que hay muchos mandamientos, leyes que Dios le dio al pueblo de Israel, porque en ese entonces era el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel rompía ese pacto y volvía a pecar. Entonces el pueblo de Israel venía y le ofrecía a Dios una oveja, una cabra en buen estado, para decir, con mis palabras, apaciguar el pecado que ellos habían cometido. ¿Sí me entienden? Y entonces el pobre animal era el que llevaba, era el que pagaba, ¿verdad? El pecado del ser humano. Entonces, porque ellos no podían cumplir la ley, porque entonces aquí la palabra dice que aquellos que están bajo la ley son malditos. Entonces, por eso es que nosotros estábamos malditos. Entonces, Dios, por eso vino Jesucristo y se entregó. Y dice que cuando Él se entregó, dice que ese sacrificio fue perfecto. Fue perfecto porque quitó el pecado del mundo. Entonces la palabra hoy nos aclara de que no somos salvos por medio de nadie, ni por las obras que hacemos o por lo que nos pongamos, ni nada de eso, sino que somos salvos por gracia y misericordia del Señor. Y que entendamos que en un tiempo atrás estábamos bajo maldición, pero dice la palabra que Cristo nos redimió de esa maldición. ¿Sí? De que Cristo nos redimió de esa maldición, porque es que hoy nadie actualmente puede cumplir la ley. Porque si tú cumples la ley, o sea, porque si tú cumples una parte de la ley, pero si no cumples la otra ley, eres maldito. Y en ese tiempo pues morías. Entonces ninguno podemos cumplir ni los 10 mandamientos, ni ningún mandamiento que está escrito en el Antiguo Testamento. Entonces si queremos ser salvos por nuestras obras, porque yo hago esto, no, por eso es que la palabra dice que nadie puede ser salvo por obras, para que nadie se gloríe, sino por medio de la gracia y misericordia del Señor. Entonces, aparte de eso, que nosotros somos salvos por Cristo, dice la palabra que también somos herederos con el Señor. Somos herederos con Cristo, dice la palabra, y que somos justificados por Dios por mediante de la fe, por esa fe. Y pues también habla la palabra que si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces somos herederos. Esa herencia esa herencia es allá en el cielo y somos herederos juntamente con Cristo. Y dice la palabra, pero que antes que viniese la fe, estábamos ¿qué? Confinados bajo la ley y encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces antes que viniera la fe estábamos confinados.
pero hoy nosotros vivimos por la fe. Dice que el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Y dice que, dice la palabra, ya no estamos bajo la ley, sino somos justificados por medio de la fe. Dice la palabra que por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de Cristo, ¿sí? El cual clama Abba Padre. También la palabra nos habla de que ya no somos esclavos porque nosotros éramos esclavos antes del pecado, porque la persona que es esclava, ¿verdad?, tiene que obedecer al amo. Entonces, cuando nosotros éramos esclavos al pecado, a los deseos de la carne, todo eso que ya se llama pecado. Pero cuando nosotros en verdad creemos en Cristo Jesús, de verdad creemos en Cristo, porque mucha gente se basa, no es que yo soy salvo por gracia, pero yo puedo hacer lo que sea porque yo voy a ser salvo por gracia. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos pensando o diciendo, porque no es, si la palabra dice que somos salvos por gracia, por mediante de la fe. Si yo creo que Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador, ya yo no voy a tener que practicar el pecado, porque yo tengo que abandonar el pecado, porque Cristo es luz, no es tiniebla. Entonces, cuando nosotros estamos en el pecado, estamos esclavizados, somos esclavos del pecado, porque el pecado nos domina, porque hacemos lo que no es agradable a Dios. Pero cuando nosotros ya no somos esclavos del pecado, dice que somos hijos de Dios, ¿sí? Somos hijos de Dios y ya no somos esclavos, sino hijos de Dios y herederos. Somos herederos de Dios por medio de Cristo Jesús, por medio de Cristo, por medio del Señor. Entonces, la palabra nos habla de eso, de que ya no somos esclavos del pecado, porque el pecado viene de Satanás y no somos esclavos, y el Señor no quiere que volvamos nuevamente al pecado, ¿verdad? Entonces, acá en en Tito estaba leyendo, acá en Colosenses también estaba leyendo, y dice que, y a vosotros estando muertos en pecados, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos nuestros pecados. Entonces Cristo es el que nos puede perdonar todos nuestros pecados. El que murió en la cruz, el que cargó nuestros pecados, porque dice que estábamos malditos, ¿sí? Porque nos redimió de esa maldición. Y dice la palabra que Él cargó todos nuestros pecados y cargó las maldiciones. Entonces, Él cargó todo eso, y por eso que la ira de Dios cayó contra el Señor, porque la ira de Dios era contra nosotros. Pero Jesucristo se entregó y nos redimió de esa maldición. Y nos hizo libres, y nos hizo herederos, y nos hizo hijos, ¿verdad? Entonces vemos aquí cómo es que en Timoteo también habla de que por esto, dice el cual, o sea, Dios dice que Él quiere que los hombres sean salvos y vengan todos a la verdad. O sea, Dios no quiere que ningún hombre perezca, Él quiere que todos los hombres, raza, se llame quien sea, por todo el mundo, todos sean salvos, nadie perezca, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, y Jesucristo hombre. O sea, el mediador es Jesucristo, porque nosotros, el pecado nos separa de Dios. Entonces vemos acá en Tito, dice la palabra que por cuanto se manifestó la bondad de Dios y nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice, nos salvó, o sea, Él nos salvó, dice, no por obras de justicia. O sea, nadie es salvo por obras de justicia, no por lo que haga, no porque vaya a la iglesia, no porque le dé al prójimo, no por esto. No somos salvos por esas obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Oiga bien, nosotros somos salvos en Cristo por su misericordia. Por su misericordia, dice la palabra, por el lavamiento de regeneración y por renovación del Espíritu. O sea, somos regenerados y somos renovados por el Espíritu Santo, para que justificados por su gracia, somos justificados porque por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces somos herederos de esa vida eterna que el Señor nos ha prometido. Entonces este es el mensaje de hoy. Dios te bendiga grandemente.